Hoy en el programa, nuestros televidentes preguntan, ¿cuáles son los beneficios de la reforma migratoria del presidente Biden? ¿Qué debemos hacer cuando tenemos que hacer nuestros trámites migratorios? ¿Escoger a un abogado o escoger a un notario? Las universidades estadounidenses son cada vez más hispanas, pero todavía hay desigualdades. ¿Cómo obtener experiencia laboral mientras estudio? ¿Cómo se prepara un estudiante bajo DACA para el college? Estamos viviendo una emergencia climática. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales? Y mucho más. Me acompañan en el programa el día de hoy Carla Silvestre, directora de Asuntos Comunitarios de Montgomery County, Javier Resine, abogado de inmigración de Virginia, y Valeria Espinosa, ambientalista de Montgomery Parks. Bienvenidos al Show de las Preguntas. Desde los estudios en Washington, D.C., este es el Show de las Preguntas con Eduardo Carrasco. Empezamos con educación. Actualmente los latinos representan el 25% de la población escolar en Estados Unidos. Las universidades americanas son cada vez más latinas, pero a muchos los frena el costo y la falta de diversidad estudiantil. Lo cierto es que la igualdad educativa aún está fuera del alcance de 5 millones de estudiantes latinos. A continuación les presentamos a 4 televidentes que nos enviaron sus preguntas para Carla Silvestre, directora de Asuntos Comunitarios de Montgomery County. Comenzamos con Maryland. Adelante, Alonso, desde Montgomery College. Hola, me llamo Alonso. ¿Qué ventajas tengo en la Universidad de Maryland si quiero transferirme del Montgomery County Community College? En primer lugar, les recomiendo que cuando terminen sus estudios en Montgomery College vayan a la Universidad de Maryland porque serán admitidos automáticamente. Tienen que graduarse del Community College y después continúan en la Universidad de Maryland. Ya sea si tienen una facultad en mente, por ejemplo, la Escuela de Negocios tiene sus propios requisitos, así que no solo por graduarse de Community College entran directamente a esa facultad. Así que en general pueden entrar, pero ciertas facultades tienen ciertos requisitos. Pero la gran ventaja de Community College es de que es la mitad del precio de una universidad de 4 años. Las clases, el promedio son de 17 estudiantes para cada profesor, que es mucho más pequeño de lo que vas a tener en una universidad grande. Así que el Community College tiene grandes ventajas para los estudiantes. Gracias, Carla. A continuación, Brisa nos hizo llegar su pregunta desde México a través de Facebook. Hola, mi nombre es Brisa desde México y quisiera saber qué carreras están siendo afectadas por la automatización actualmente. Gracias. Ahora se oye mucho de estos carros que se manejan solos. Entonces te pones a pensar, ¿eso va a afectar a todos los choferes que están en ese campo laboral? Los mecánicos, los carros ahora son computadoras. Así que el mecánico que sabía cómo arreglar carros en carros de antes necesita aprender todo lo que es computación para poder hacer ese trabajo en el futuro. La pandemia también nos ha revolucionado lo que es ir al doctor. Ahora se puede ir al doctor de manera virtual, que es increíble, también la salud mental. Así que se pone a pensar uno, los trabajos que eran necesarios para ir a ver a su consulta, ahora más y más se pueden hacer de manera virtual. Gracias, Carla. Fátima tiene una pregunta que concierne a los estudiantes que se han acogido al DACA. Hola, mi nombre es Fátima y mi pregunta es, ¿cuáles son los 3 atributos que un estudiante universitario en DACA debe tener y por qué? Gracias. Cuando los estudiantes logran el estado de DACA, es importante que conozcan todos los beneficios que le corresponden. Por ejemplo, en el estado de Maryland pueden aplicar para el Maryland Dream Act, que les permite tener la matrícula universitaria que paga cualquier estudiante del estado. No tienen que pagar la matrícula internacional que pagaría un estudiante indocumentado.
Es un gran beneficio para poder acceder a la universidad. También es importante que el programa de estudio tenga conocimiento con los recursos que necesita un estudiante de DACA. Si eres el único, los consejeros, los profesores no van a conocer todos los beneficios que existen para un estudiante de DACA. Entonces, es importante que la universidad que escojas tenga un conocimiento de esa población para que te pueda orientar a qué prácticas puedes acceder, qué clubs, etc. Gracias, Carla. Finalmente, tenemos la pregunta de Tito Sánchez sobre el mercado laboral para un estudiante universitario. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tito Sánchez y tengo una pregunta. ¿Cómo puede obtener experiencia laboral un estudiante universitario en el estado de Maryland? Muchas gracias. Lo que yo recomiendo es que hables con tus profesores. Ya cuando tengas decidido qué carrera vas a estudiar, hablas con tus profesores y ellos tienen contactos con negocios y gente como Carmen Larsen que les puede acceder a un internado, o un practicum, un internship, donde pueden ganar esa experiencia muy importante que ya es en su carrera. Ahora tenemos una consulta de Fernando Rojas que nos llegó por Instagram. Solo el 22% de los hispanos mayores de 25 años tienen un título de asociado o superior en comparación con el 40% de la población general. ¿Por qué esta desigualdad, en su opinión? Muchos de nuestros estudiantes en las escuelas públicas son hijos de inmigrantes y algunos, los padres de ellos mismos no estudiaron en la universidad. Entonces ellos son lo que llamamos la primera generación. Y si ni tus papás, ni tus abuelos, ni tus tíos han estudiado, se te hace más difícil el proceso porque no tienes quien te oriente. Entonces ahí es la importancia de los consejeros y todas las actividades que se les ofrece a los jóvenes de la secundaria. Y el problema es de que no todos llegan a todos los estudiantes que lo necesitan, ¿no? Entonces por eso es que tenemos esa desigualdad. Y para los adultos inmigrantes, el idioma es una gran barrera. Mucho de nuestra gente no es bilingüe cuando llega a este país. Entonces, lleva años aprender el idioma para poder estudiar a un nivel académico universitario y poder, si no han estudiado en su país, sacar sus títulos universitarios aquí en este país. Pero sí se puede. Así que busque la ayuda. Aquí en Montgomery College, Universidad de Maryland, el sistema, podemos ayudarlo para que llegue a triunfe en este país y llegue a sus metas. Gracias, Carla Silvestre, por sus explicaciones y consejos tan oportunos. Esperamos tenerla de vuelta en el programa muy pronto. Cuando volvamos, la pregunta de nuestros televidentes sobre inmigración. Pero antes, ¿corre algún peligro una mujer embarazada cuando se vacuna contra el COVID-19? La respuesta cuando volvamos. El futuro de la belleza está en Healthy Dermis. Restaura y rejuvenece tu piel con la tecnología que levanta tu rostro sin cirugía. Un tratamiento que hará que tu piel luzca más firme, suave, tersa y radiante. Moldea tu cuerpo con la lipoescultura sin cirugía, sin dolor, sin periodo de recuperación, FDA aprobado. Regala un gift certificate y recibe uno como obsequio para ti. Llama ahora y agenda tu cita. Healthy Dermis. Además de consentir tu piel, la transformamos. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County is a business organization that promotes economic opportunities for the Hispanic Latino community, which helps business owners expand their customer base and advocates for policies that benefit minority and women-owned businesses. Join today at hccmc.org. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County, tu cámara. La respuesta es no, no hay ningún peligro para una mujer embarazada si se vacuna contra el COVID-19.
Para aclararnos algunas de las deudas más frecuentes sobre el proceso migratorio a los Estados Unidos, a continuación Javier Racini, abogado de inmigración de Virginia, responde a las preguntas de 4 televidentes de Virginia. La reforma migratoria es una deuda impaga por Washington y el presidente Biden también tiene un proyecto de ley al respecto. Adelante, José. Buenas tardes. ¿Podría decirme, en su opinión, cuáles son los principales beneficios para los indocumentados en el proyecto de ley de reforma migratoria del presidente Biden? Sí, buenas tardes. Sí, esta propuesta de reforma es muy buena, o sea, da protección a muchas personas que no tienen estatus legal. Más que nada darían un estatus legal a una cantidad enorme de toda la gente que está presente aquí sin documentos. También daría un camino acelerado, apurado hacia la residencia para los que tienen TPS o DACA. Pero hay un montón de cambios, o sea, también elimina el castigo de 3 y 10 años para la gente que están sin estatus legal, pero que quizás de repente tienen un familiar legal o un empleador, un patrocinador que quiere ayudar, quiere someter una petición de residencia, pero no puede. También sube la cantidad de visas U para la gente que han sido víctimas de ciertos delitos y que han cooperado con la policía. Eso va subiendo de 10,000 visas al año a 50,000 visas al año. También elimina un obstáculo muy grande, o sea, una barrera para los que querían pedir asilo, que normalmente tienen que presentar la solicitud dentro de un año de haber entrado a los Estados Unidos. Entonces, la reforma también, bajo la propuesta, quitarían esta restricción. Entonces, es buenísima y ojalá hay que esperar ahora a ver si va a pasar el Congreso. Gracias, Javier Resine. El tema de los refugiados ha tenido modificaciones importantes con el gobierno del presidente Biden. Adelante, Luis. ¿Podría explicarme cómo funciona el programa de refugiados del presidente Biden? Sí, básicamente para los que piden asilo hay que someter una aplicación a inmigración y el proceso es diferente dependiendo de cómo uno entró al país, si entró con visa, si se venció la visa, si está llegando como en la frontera. Pero más que nada, lo importante es saber ahora que sí, el presidente Biden ha aumentado el cupo, o sea, hay cada año un límite de los refugiados que pueden entrar a los Estados Unidos y bajo Trump había bajado a 15,000 al año para 2020 y ahora Biden ha anunciado que lo van a subir de nuevo a 125,000. Eso más que nada es para refugiados, o sea, que vienen de otros países ya después de haber pasado por un proceso con las Naciones Unidas. Para la gente que no han procesado nada afuera, pero nomás que se presentan en la frontera, hay que notar que la mayoría todavía están siendo expulsados bajo unos cambios, unas políticas que había implementado la administración de Trump, más que nada basado en COVID, ¿no? Pero una gran cantidad de inmigrantes que están llegando en la frontera todavía siguen siendo expulsados. En el mes de febrero 2021 expulsaron casi 80,000. Pero hicieron una excepción para menores de edad que llegan sin adultos. O sea, si llega un menor de edad antes bajo Trump, sí, igual quedaban expulsados. Ahora bajo la administración de Biden, sí están recibiendo estos menores, tratando de ponerlos en unos albergues, de dejarlos salir con un adulto, un familiar responsable y procesando las demandas de ellos. Pero básicamente un adulto que llega a la frontera puede intentar de presentar una solicitud de asilo si no queda rechazado por la política que hay por COVID. Pero pasa con un oficial de asilo para determinar si tiene miedo de regresar a su país, si hay un caso legítimo y de ahí le dan una oportunidad de presentar el caso a un juez de inmigración. Gracias, Javier. A continuación, un tema muy importante. Ocurre que en la comunidad latina a veces los inmigrantes se confunden cuando tienen que elegir entre un notario o un abogado para hacer sus trámites migratorios. Pero cuando se trata de inmigración, esa confusión puede costarle la deportación a un inmigrante. Adelante, Mario.
¿Por qué es mejor trabajar con un abogado y no con un notario? Bueno, la verdad es que notarios sí muchas veces ayudan con muchas cosas, o sea, de traducir documentos y hacer muchas cosas. Lo importante saber es que un notario aquí en los Estados Unidos no significa lo mismo que un notario en otros países, ¿no? O sea, en mi país, por ejemplo, en Francia, un notario igual a un abogado tiene que ir a estudiar en la Facultad de Leyes, o sea, en la universidad, y después de ciertos años le dan un título, ¿no? Aquí no es así, o sea, un notario en los Estados Unidos no tiene que haber ido a estudiar leyes, no tiene que tener un título, la verdad, de universidad, ni, bueno, la verdad, ni de secundaria. Entonces, eso es importante saberlo, ¿no? Porque si uno va a hacer un trámite legal, además si es un trámite legal complicado, es mejor tener acceso y aprovechar de los servicios de un abogado que ha estudiado leyes, porque muchas veces un notario sí le puede llenar un formulario de inmigración, pero no le va a decir si califica y si es buena idea someter el formulario. Muchas veces uno por ahorrar dinero, y sé que a veces es muy gastoso, es muy caro usar los servicios de un abogado, ¿no? Pero a veces por ahorrar dinero la gente somete aplicaciones que se llenan por un notario y quedan bien perjudicados porque ahí inmigración se les puede negar el beneficio porque no calificaban y meterles en un proceso de deportación. O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y ser consciente de que sí, los notarios pueden ayudar con muchas cosas, pero hay que tener mucho cuidado si uno está buscando asesoría legal para saber si califica por un beneficio. Es muy recomendable hablar con un abogado. Gracias por la explicación, Javier. Finalmente tenemos una pregunta sobre la ley de inmigración. Adelante, Ricardo, con su pregunta. Hola, soy Ricardo. Tengo una pregunta. ¿Qué ventajas o desventajas tienen la comunidad LGBTQ actualmente con el sistema migratorio de los Estados Unidos? Bueno, bajo el sistema que tenemos ahora sí están reconociendo peticiones familiares, por ejemplo, de matrimonios en esta comunidad. También por el lado de asilo, reconocen de que si uno ha sufrido persecución o sufriría persecución al regresar a su país en base de su orientación sexual o de su género, puede formar la base de una demanda de asilo. Entonces sí están dando beneficios. Bajo la propuesta de la administración de Biden están tratando de ampliar los beneficios y hasta reconocer uniones permanentes entre miembros de la comunidad que no son matrimonios técnicos, porque legalmente en otros países si no reconocen matrimonios en esta comunidad no se pueden casar. Pero es una de las propuestas de la administración de Biden de reconocer las parejas que están en la comunidad y que tienen una unión permanente, aunque técnicamente no es un matrimonio. Y bajo la propuesta extenderían beneficios a toda esta gente en la comunidad también. Muchas gracias, Javier Recín, por ayudarnos a entender un tema tan importante para nuestra comunidad. Espero tenerlo pronto en nuestro panel de expertos. Enseguida, las preguntas para nuestra experta en finanzas. Pero antes, ¿debo seguir usando máscara y mantener distancia de otras personas aún cuando estoy vacunado? La respuesta cuando volvamos. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County is a business organization that promotes economic opportunities for the Hispanic Latino community, which helps business owners expand their customer base and advocates for policies that benefit minority and women-owned businesses. Join today at hccmc.org. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County, tu cámara. Aroma es café y amor del bueno. Recuerdos de un momento especial. La vida es para crecer, disfrutando grano a grano lo natural. Café con sabor y tradición orgánico y de Honduras. Café Medrano, de la finca a tu taza.
La emergencia climática se cruza con todos los aspectos de la sociedad, incluidos el transporte, la infraestructura, la energía, los bienes raíces, la vivienda, la agricultura, el comercio y las migraciones. ¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo abordar la raíz de la emergencia climática mediante la reducción de su huella de carbono? Valeria Espinosa, coordinadora de servicios voluntarios y asociaciones comunitarias de Montgomery County, responde a las preguntas de estos 3 televidentes. Comenzamos con la pregunta de Janet. ¿Cuáles son los problemas ambientales más importantes y por qué? La actividad humana ejerce una gran presión sobre el planeta. Los problemas más críticos son el cambio climático, la polución, el depósito de basura, la deforestación y la sobreexplotación de recursos naturales. Ya estamos viendo los efectos del cambio climático. Los incendios forestales, las sequías e inundaciones solo empeorarán en los próximos años. Todos tomamos agua, respiramos aire y dependemos de los recursos naturales. Si todo se contamina, ¿cómo prosperarán las generaciones futuras? Tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra casa común. A continuación, tenemos una pregunta de Jonathan. Hola, mi nombre es Jonathan Castellón y mi pregunta es, ¿cuáles son los tipos de basura más comunes en el mundo y cómo afecta eso a los humanos? La respuesta cuando volvamos. Aroma es café y amor del bueno. Recuerdos de un momento especial. La vida es para crecer, disfrutando grano a grano lo natural. Café con sabor y tradición orgánico y de Honduras. Café Medrano, de la finca a tu taza. Continuamos con la emergencia climática. Adelante, Jonathan, con su pregunta. Hola, mi nombre es Jonathan Castellón y mi pregunta es, ¿cuáles son los tipos de basura más comunes en el mundo y cómo afecta eso a los humanos? En la limpieza costera de 2019, la organización Ocean Conservancy informó que los 5 artículos más principales eran envoltorios de comida, cigarrillos, botellas de plástico, tapas de botellas y pajitas. Todos estos artículos contienen algún tipo de plástico. Los plásticos pueden durar de cientos a miles de años en el medio ambiente y a medida de que se descomponen como microplásticos, pueden ser ingeridos por la vida silvestre y llegar a nuestros alimentos y agua potable. La naturaleza tiene protecciones integradas para protegernos del clima. Los bosques tropicales hacen precisamente eso. Absorben y almacenan de manera segura los gases de efecto invernadero, protegen a algunas comunidades de los fuertes vientos, regulan los ecosistemas y en última instancia ayudan a mitigar la emergencia climática. Por eso hay que detener la deforestación. Pero hay más que podemos hacer aquí y ahora en nuestra comunidad. Valeria, ¿por qué es importante que la comunidad latina se involucre y qué podemos hacer? En el condado de Montgomery, los latinos hispanos constituyen más del 20% de la población. En toda el área de D.C., los latinos representan de 11 a 19% de la población y al nivel nacional representamos el 18.4% de la población. La comunidad latina continúa creciendo y nuestro papel en el movimiento ambiental se hará más significativo. Realmente podemos hacer una gran diferencia. Hay cosas simples que uno puede hacer en casa, como reciclar adecuadamente, reducir el consumo de energía y reducir el uso de plásticos como bolsas, botellas y cubiertos de plástico. También el uso de plastoformo. Estas cosas que llamamos desechables realmente no desaparecen. Es mejor usar productos que son reutilizables, biodegradables o de papel.
Si quisiera involucrarme más en el ambientalismo, ¿a qué organización podría contactar que hable en español? La respuesta cuando volvamos. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County is a business organization that promotes economic opportunities for the Hispanic Latino community, which helps business owners expand their customer base and advocates for policies that benefit minority and women-owned businesses. Join today at hccmc.org. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County, tu cámara. Continuamos con el programa y la emergencia climática. Adelante, Daniel, con su pregunta. Si quisiera involucrarme más en el ambientalismo, ¿a qué organización podría contactar que hable en español? Hay varias formas de involucrarse en su comunidad local. En el condado de Montgomery, por ejemplo, el Departamento de Protección Ambiental y Montgomery Parks ofrecen muchas oportunidades para aprender, participar y ser voluntario. Hay personal que habla español y puede encontrarnos en las redes sociales @Montgomery Parks y @MyGreenMC. También hay organizaciones sin fines de lucro liderados por latinos como Latino Outdoors y Defensores de la Cuenca. La conferencia Naturally Latinos, organizado por el Audubon Naturalist Society, es una excelente manera de aprender sobre los líderes, organizaciones y proyectos ambientales. Invito a todos a involucrarse en nuestros programas. Los estudiantes también pueden obtener crédito de servicio voluntario escolar por participar en nuestros proyectos. Así como la emergencia climática activa el clima extremo, los factores que lo impulsan, incluida la deforestación, aumentan las probabilidades de que produzcan brotes de enfermedades. Es muy probable que nuestro sistema de salud pública vuelva a enfrentarse a nuevos desafíos en el futuro. Muchas gracias, Valeria Espinosa, por ayudarnos a entender este problema que seguiremos muy de cerca en el programa. Es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo. Envíenos sus preguntas y las ponemos en el programa. Y recuerde, si tiene preguntas, nosotros tenemos las respuestas en el show de las preguntas. El Show de las Preguntas es un programa independiente producido por Echo DC Productions, auspiciado por The Hispanic Business Foundation y nuestros anunciantes. El contenido de El Show de las Preguntas no tiene por objeto vender o lucrar, sino informar, educar y servir a la comunidad.